Descansando en Dios. Joel capítulo 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel comienza su libro con la descripción de un desastre natural, una plaga de voraces langostas. Para el profeta, lo destructivo de esta plaga se convirtió en una clara advertencia del poder del juicio venidero de Dios y una clara apelación a acudir al Señor por misericordia. Joel profetiza la inauguración de la edad de la Iglesia, un tiempo donde todos podrán invocar el nombre del Señor en todas partes, ser salvos de sus pecados y entrar a formar parte del reino de Dios. Por medio de la presencia del Espíritu Santo, la Iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Los propósitos redentores de Dios se extienden de esa manera a todo el mundo, a través de los creyentes cuyas vidas sean llenas del Espíritu Santo. En su sermón a Israel, Moisés, en Deuteronomio 28, versículos 38 al 46, advirtió que si la nación era desobediente, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por las langostas. El profeta cree que ese día ha llegado y describe gráficamente los horribles ejércitos de insectos en un lenguaje profético cargado de poesía. 4 oleadas de estas horribles criaturas lo han consumido todo. Luego, en Joel capítulo 2, versículo 28 hasta Joel capítulo 3, versículo 21, explica que esta plaga, con todo lo horrible que fue, no es nada comparado con el juicio divino que se aproxima. Todas las naciones de la tierra deberán comparecer ante Dios. En esa ocasión, cuando el sonido de las langostas será silenciado, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz de Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Joel 3:16. Aterradores portentos celestiales tendrán lugar. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Joel capítulo 2, versículo 31. Este será nada menos que el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, versículo 31. La promesa más sobresaliente de la breve profecía es el derramamiento del Espíritu Santo. Gracias a la unción del Espíritu Santo, Joel extiende su vista cientos de años adelante hasta el día en que Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Joel 2:28. Citado por Pedro en Pentecostés, en Hechos 2, versículos 14 al 21. La salvación no será solo para Israel. Será un tiempo cuando todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Autor y fecha. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Joel capítulo 1, versículo 1. El autor se identificó a sí mismo solo como Joel, hijo de Betuel. El nombre de Joel quiere decir Jehová es Dios, y es usado por una docena de veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Joel únicamente una vez en Hechos 2, versículos 16 al 21. La profecía provee poco acerca de Joel y de su padre. Aunque Joel desplegó un profundo celo por los sacrificios del templo en Joel 1:9, Joel 2:13 al 16, su familiaridad con la vida pastoral y agrícola y su separación de los sacerdotes en Joel 1, versículo 3 al 14 y Joel 2:17, sugiere que no era un levita. Algunos creen que se escribió durante el reinado de Joás, rey de Judá, 835 al 796 a.C., y en la época del sumo sacerdote Joiada. Estructura y contenido del libro. Un tema prominente en Joel y en otros libros proféticos es el día de Jehová. Este tema aparece por todas partes en el mensaje de Joel, haciéndolo el tratado más concentrado de todo el Antiguo Testamento. Joel 1:15, Joel 2, versículos 1, 11 y 31, y Joel 3, versículo 14. El día del Señor o el día de Jehová no siempre se refiere a un acontecimiento escatológico. En algunas ocasiones tiene un cumplimiento histórico cercano, como se ve en Ezequiel 13, versículo 5, donde habla de la conquista babilónica y la destrucción de Jerusalén. El libro de Joel es sencillo, corto, pero muy profundo. Joel nos envía al futuro, pasando por el derramamiento del Espíritu Santo en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, la gran tribulación en Joel capítulo 2, versículos 1 al 11, la segunda venida de Cristo con el juicio de las naciones en Joel capítulo 3, versículos 1 al 16, y luego el arrepentimiento nacional en Joel capítulo 2, versículos 12 al 17, y la bendición de Israel al iniciar el milenio en Joel capítulo 2, versículos 18 al 27, y Joel capítulo 3, versículos 17 al 21. El día de Jehová frecuentemente es asociado con turbaciones sísmicas.
en Joel capítulo 2, versículos 1 al 11, Joel 2:31, Joel 3:16. Problemas climatológicos, como en Ezequiel 13:5 en adelante. Nubes y oscuridad espesa en Joel 2:2, Sofonías 1:7. Turbulencia cósmica en Joel 2:3 y Joel 2:30. Y como un día grande y muy terrible, Joel 2:11, que vendrá como destrucción por el Todopoderoso, Joel 1:15. El libro de Joel lo podemos dividir en tres partes. Parte 1, el poder de juicio venidero de Dios, en Joel capítulo 1, versículo 2, hasta Joel capítulo 2, versículo 11. Encontramos la plaga de langostas como advertencia del poder del juicio de Dios venidero en Joel capítulo 1, versículo 2 al 20, y el día de Jehová, Joel capítulo 2, versículos 1 al 11. Joel se refirió al Señor llamándolo poderoso, rey, guerrero, el que conduce a su ejército a la batalla. Parte 2, llamado al arrepentimiento, Joel capítulo 2, versículos 12 al 17. Todo el pueblo tenía que cambiar, arrepentirse de corazón. De lo contrario, no superarían la crisis. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Y parte número 3, promesa de restauración del pueblo en Joel capítulo 2, versículo 18 hasta Joel capítulo 3, versículo 21. Tiene perdón y restauración, Joel 2, 18 al 27. Promesa de un futuro glorioso con el derramamiento del Espíritu Santo, juicio a las naciones y restauración final de Israel, en Joel capítulo 2, versículo 28 a capítulo 3, versículo 21. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Descansemos en Dios porque seremos salvos de la ira de Dios. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel capítulo 3, versículo 16. Dios te bendiga y te guarde.